Tengo el gusto de presentar a los conferencistas que van a estar compartiendo en esta noche con nosotros, al ingeniero Eber Reyes y su esposa Sonia Mesa. Ingeniero, distinguida señora Sonia, tengan ustedes muy buenas noches. El ingeniero Eber Reyes y la señora Sonia Mesa de Reyes están casados ya a 34 años y son papás de 4 hijos. Sonia es zootecnista con estudios de posgrado. Actualmente es líder de una red de venta directa de la marca Tupperware, con más de 5,000 mujeres bajo su dirección, que representa la mayor fuerza de ventas de la compañía en Colombia. Fue formada en el Seminario Haggai Nacional en 2016 y apoya diferentes frentes de la Iglesia Conexión Vital. Eber es ingeniero químico, realizó una especialización de administración de empresas y otra especialización en pedagogía y docencia universitaria. También se tituló en la maestría en liderazgo formativo en la Mid America Christian University en Oklahoma. Fue formado con Haggai el 2013 en Chiang Mai, Tailandia. Está certificado como Faculty International y coopera como coordinador académico. También es consultor en la Fundación Visión Ágape de Colombia, que atiende la Iglesia Perseguida y apoya diferentes áreas de la Iglesia Conexión Vital. Ambos dispuestos a servir y apoyar a través de su experiencia a todas las personas y organizaciones que desean ver un mundo mejor para las próximas generaciones. Damos la bienvenida a los conferencistas de esta noche y los invitamos a compartir su presentación. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un privilegio el estar compartiendo con ustedes esta parte de nuestra experiencia como pareja y realmente agradecemos a la Fundación Action Center de Bolivia que nos haya invitado a participar con ustedes. Les hemos venido acompañando en ocasiones anteriores para ver cómo era la dinámica de todo el proceso. Y bueno, hoy es nuestro turno, así que los dejo con Sonia para que comencemos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, esperamos poder dar lo mejor de nosotros en pro de que algo puedan compartir de nuestra experiencia. Gracias. Bueno, vamos a tener 2 sesiones. La primera sesión, que es la del día de hoy, es un contexto de ciencia y fe. Vamos a ver un recorrido corto por nuestra historia familiar. Ya oyeron ahí un poco de títulos nuestros, pero realmente es un poco más humano saber quiénes somos. Algunos términos y definiciones, argumentos de la ciencia que debemos conocer y manejar, y argumentos de la fe pensante que debemos también conocer y manejar. Entonces, ¿me ayudas? Listo, entonces así muy corto, ¿quiénes somos? Bueno, aquí estamos los dos en una casita que nos invitaron, no es nuestra, a pasar unos días. Bueno, ya saben, llevamos 34 años de casados, voy compartiendo la vida con sus altos y bajos como todos, siempre guiados por nuestro Padre Celestial. Ever quiso poner esta foto porque debe ser que le gusta mucho, yo no sé por qué la quiso poner ahí, eso es de algún seminario mío en la compañía. Se ve muy bonita, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Bueno, aquí estamos en un desayuno familiar de cumpleaños. Estamos con nuestros 4 hijos, pues muy, muy lindos todos. Aquí está nuestro hijo mayor, que se llama Mateo, su esposa, llevan 4 años de casados. Él está estudiando teología ahorita desde aquí en Colombia, en un seminario en Los Ángeles. Fue su llamado, estudió ingeniería en una de las mejores universidades de aquí del país, y cuando terminó la carrera no quiso seguir, dijo, siento, quiero y es mi llamado, y pues quiere dedicarse de tiempo completo a la obra del Señor. Esta es nuestra segunda hija, casada con Juan Pablo. Ellos actualmente no están en el país, están ambos becados, no, por gracia de Dios, trabajaron juntos para hacer alguna maestría fuera del país y en este momento están en Edimburgo. También se congregan allá en su iglesia con un gran corazón también por trabajar para el Señor.
Y aquí allá en el fondo entonces vemos en la mitad a Federico, es nuestro hijo menor, vive todavía con nosotros, se graduó hace muy poco y con todo esto de la situación que estamos viviendo, pues está esperando a ver qué camino se le abre. Y Danilo, el de blanco, es nuestro hijo adoptado que también vive con nosotros. Aquí están los dos menores, ahí están. Algún día les contaremos sobre esa historia, no fue nada planeado, no queríamos adoptar, simplemente Dios puso a ese muchacho en nuestras vidas y ha sido de gran bendición para nosotros. Bueno, y ahora sí los dejo con el que sabe del tema. Yo le he oído mucho, comparto 100%, pero el que maneja el tema es Ever, entonces queda con él, yo voy a quedar aquí acompañándolos. Buenas noches. Bueno, yo manejo un poco la parte de ciencia y Sonia maneja mucho la parte de los hijos. Entonces, realmente en esto quisiéramos hacer como un énfasis en que nosotros, como ustedes pueden observar, hemos sido personas de una formación académica rigurosa y hemos sido personas que en algún momento tuvimos que enfrentar también las decisiones acerca de esa tensión que hay entre la ciencia y la fe. Y de hecho hemos vivido con nuestros hijos paulatinamente estos procesos porque definitivamente el mundo está trabajando muy en contra de lo que es la construcción de la fe y ya ustedes están viendo que incluso el Estado quiere hacerse cargo de suplantarnos en muchos aspectos. Entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algo de la terminología. La ciencia en sí misma es un conjunto, es un sistema ordenado de conocimientos que normalmente está aplicado a estudiar, investigar e interpretar fenómenos de la naturaleza, sociales y aún fenómenos generados artificialmente. Se espera que la ciencia tenga una capacidad predictiva y comprobable, con principios explicativos, ya sean en la teoría o en la práctica. Pero atención con esto. Normalmente la gente cree que la ciencia está en capacidad de explicar cosas más allá de lo que la ciencia puede hacer. En realidad, la ciencia lo que estudia es el comportamiento de la naturaleza que observa y con base en ese comportamiento genera toda una serie de teorías, hipótesis y comprobaciones que permiten esa capacidad predictiva, pero sobre lo que ya está creado. Entonces, la ciencia tiene una seria limitación en términos de hablar de los orígenes de donde nosotros provenimos y de muchos elementos inmateriales que para todos es claro que existen, pero la ciencia no los puede tocar. Esa capacidad predictiva surge de la observación, la experimentación y el racionamiento. Y esto se hace a través de procesos sistemáticos que están estructurados y conocemos casi todos como aquel procedimiento del método científico. El método científico en realidad lo que permite es que diferentes ramas de la ciencia puedan aportar, porque hoy encontramos que las ciencias no están divididas y separadas entre sí, sino que interactúan, se colaboran e incluso se corrigen mutuamente. El otro término que genera un poco de confusión y necesitamos hacerlo más claramente es la fe. Y la gente relaciona, aquí estamos viendo una descripción de lo que es la fe a través de la Real Academia de la Lengua. Y resulta que cuando ellos mencionan la fe, siempre se generan hacia un conjunto de creencias y la relacionan con la palabra religión. Ahora, en realidad, la fe es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas, de una sociedad, de una comunidad. Y también la palabra fe expresa confianza. Entonces, por eso hablamos de que el notario da fe o nosotros tenemos fe en una persona o en un proceso. Por tanto, el concepto de fe que vamos a manejar aquí está por encima de ese conjunto de creencias de una religión en particular. Y ustedes van a ver qué importancia tiene esta separación, porque cuando empecemos a hablar de lo que dice la ciencia y de lo que dice, va a llegar una pregunta que vamos a tener que enfrentar y es, si Dios existe, ¿quién nos dice que realmente es el Dios de los cristianos? Es un punto donde vamos a tener que enfatizar en su momento. Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí, perfecto. Llega un momento después de mediados del siglo anterior en donde la fe y la ciencia no tenían mayores contradicciones y comienza un proceso de modificación en el cual
la ciencia comienza a separarse por sus practicantes y llega un momento en que en 1981 el Consejo de la Academia Nacional Americana de las Ciencias declara lo siguiente y dice: la religión y la ciencia existen separadamente y pertenecen a ámbitos mutuamente excluyentes del pensamiento humano. Y su presentación en el mismo contexto conduce a confusión tanto en las teorías científicas como en las creencias religiosas. ¿Qué implica esto? Fíjense que entramos en una dicotomía en donde la ciencia es que comienza a separarse de lo que ellos llaman religión. Y ahí hay una confusión con la palabra fe, porque la fe es un marco de creencias, es un sistema de creencias. Por tanto, la religión, que en realidad ahorita vamos a ver qué es, no es exactamente lo que nosotros estamos enfrentando en los procesos dentro de la sociedad. Y esta exclusión, esta afirmación de que son mutuamente excluyentes, hacen que haya una división. Y hoy, por ejemplo, se está hablando del Estado laico. Cuando se habla del Estado laico, muchos profesores, muchas personas dicen, es que ustedes no tienen derecho de enseñar fe en nuestros sistemas educativos porque somos un Estado laico. Lo que declara el Estado laico es que el Estado como tal no prohija, no apoya ninguna de las estructuras de creencias de fe. No significa que uno no pueda enseñarlas, significa que el Estado se compromete a no intervenir, porque detrás de eso, en nuestras constituciones, hay una libertad de creencia y una libertad religiosa, ¿no es cierto?, que permite que cualquiera de nosotros decida esto. Pero detrás del Estado laico ha venido creciendo una ola que tiene que ver mucho con toda esta teoría y toda esta pensamiento acerca de la identidad de género, bueno, toda esta cantidad de cosas, y también un fortalecimiento de una no creencia en un ser superior, y evidentemente muchas personas en el Estado están prohijando que no se pueda enseñar en las escuelas lo que se debe enseñar porque hace parte del contexto y de la condición humana. Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración para aclarar. Yo creo que una de las primeras cosas que uno encuentra es que cuando alguien le dice a uno que no cree en Dios y uno le pregunta por qué no cree en Dios, inmediatamente la respuesta va dirigida a la religión o a la iglesia. Entonces dice, yo no creo en Dios porque la religión es un sistema de engaño, es un sistema de proceso y es un sistema alienante, o yo no creo en Dios porque la iglesia ha cometido muchos crímenes, porque la iglesia no es coherente con lo que predica, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hemos colocado la palabra fe por encima de estas dos, porque la fe es el sistema, el marco de creencias. Y fe puede haber en muchas cosas, incluyendo fe en la ciencia. Y esto es algo que nosotros casi nunca percibimos y hablamos realmente abiertamente con la gente. La ciencia necesita de un componente de fe para poder operar. La religión es una forma litúrgica como nosotros nos relacionamos con ese ser superior que nuestra fe establece. En este caso, nosotros estamos hablando de la religión cristiana y también estamos hablando de la fe cristiana. Pero son dos elementos que no son lo mismo. La fe cristiana es un sistema de creencias y la religión cristiana incluye una serie de liturgias que se diferencian de acuerdo con la denominación que cada uno de ellos tenga. Del otro lado, la iglesia es una comunidad, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una institución, la iglesia es una comunidad, y eso lo podemos ver desde la declaración que el mismo Jesucristo hace cuando frente a Pedro le dice que quién es él, que quién es Jesús, y Pedro le acierta la primera y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa afirmación de Pedro le dice el Señor, le dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Su iglesia no es una construcción física, su iglesia es una comunidad de fe. Entonces, fíjense que diferentes iglesias, podríamos decir, no es una palabra correcta, porque ¿cuántas iglesias hay en realidad? Una sola. Y solamente puede existir una iglesia
que ha sido creada por Jesucristo. Por lo tanto, no podemos hablar de una iglesia hindú o de una iglesia musulmana. No, ellos no tienen iglesia. Eso es otro concepto. Para nosotros, la iglesia y la religión son dos entidades que se relacionan para expresar nuestro sistema de fe. Entonces, la iglesia como tal, lo que hace es tener diferentes doctrinas que nos permiten a nosotros aproximarnos a describir ese sistema de creencias de maneras que tiene sutiles diferencias. Pero hay 9 doctrinas fundamentales en la fe cristiana que hacen que nuestras denominaciones se diferencien entre ellos. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar de algunas cosas que es importante que nosotros conozcamos, porque una de las razones que tenemos, por la cual tenemos mayor cantidad de temor y mayor cantidad de choque con las personas que se oponen o se enfrentan a nosotros desde el punto de vista de la fe, es que normalmente nosotros no nos hemos preocupado por profundizar en esos argumentos que ellos tienen. Y normalmente una persona que se declara atea con justicia, o sea, atea de verdad, verdad, porque hay ateos de todas las características que ustedes se imaginen, una persona que sea atea normalmente va a trabajar desde conceptos filosóficos y esos conceptos filosóficos se sobreponen con conceptos científicos también. Si nosotros no estamos preparados y no conocemos bien esos argumentos que ellos tienen, pues nos vamos a presentar a una batalla casi que con las armas tiradas en el piso. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos algunos de los argumentos de la ciencia que debemos conocer y también debemos manejar. Entonces empecemos por mirar algunos. El primero es el concepto del Big Bang. El concepto del Big Bang nace a partir de las observaciones de los telescopios más poderosos que han habido sobre la Tierra y ahora del telescopio Hubble que está afuera en el espacio y que, digámoslo así, evita todo el problema de la atmósfera en la observación del universo como tal. Esa cosmología que estamos viendo nos indica lo siguiente. Cuando ustedes escuchan un sonido de una ambulancia que se acerca, tiene una tonalidad que cuando esa ambulancia pasa de nosotros y comienza a alejarse, se modifica. Eso se llama el efecto Doppler. Ese efecto Doppler que en el sonido se ve, también se produce en la luz. Y resulta que comienzan a observar las diferentes galaxias en todas las direcciones desde la Tierra y lo que comienzan a observar es que hay un efecto Doppler en la luz que nos está llegando, que algunas de ellas están llegando con millones de años de retraso, y lo que nos muestra es que las galaxias se están alejando de nuestro punto focal, que es la Tierra. ¿Qué significa eso? Si yo miro en todas las direcciones y veo que todas las galaxias al tiempo se están alejando, significa que las galaxias, que el universo como yo lo conozco, se está expandiendo. Se están alejando las unas de las otras, ¿ok? Pero aquí comienza el problema. Mucho de lo que la ciencia encuentra lo quieren utilizar las personas no creyentes para justificar o para demostrar la no existencia de Dios o la no necesidad de un Dios para entender los fenómenos naturales que nos rodean. Y aquí empezamos con un punto y es que esta teoría del Big Bang tiene una cantidad enorme de errores. Voy a contarles uno nada más. El primero es, si todo parte de un punto y se está expandiendo y la ley principal o la ley básica de la naturaleza nos muestra que es la gravedad, esto es expresado incluso por Richard Dawkins, quien es el mayor de los defensores del ateísmo en este momento, nos muestra que si todo esto parte de un punto y se está expandiendo, llegará un momento en que esas galaxias dejarán de alejarse, se detendrán y emprenderán un camino de regreso hacia el punto común de donde empezaron. De aquí surge una teoría, por ejemplo, de los universos oscilantes, que lo vamos a mencionar más adelante. Pero cuando comienzan a hacer la observación ya determinada, se encuentran con que en vez de que esas galaxias se estén alejando cada vez más despacio para llegar a un punto en que se detengan y se devuelvan, lo que se está observando es que esa expansión se está acelerando. Es decir, en este momento nosotros estamos conscientes de que tenemos un universo finito en expansión, pero lo que está demostrando la ciencia física es que ese universo finito se está expandiendo sin límites.
A veces es un poco confuso el asunto, pero lo cierto es que eso es un gran error que en este momento que tenemos mejores herramientas para verificarlo, dicen que el Big Bang ha sido mal interpretado. Muy bien, lo segundo sobre el Big Bang es que no explica el antes del tiempo y del espacio. Todo lo que nos dice es en un momento existió una partícula fundamental, una gran explosión, y de ahí comenzó a existir el tiempo y el espacio. Pero el Big Bang no explica qué había antes de eso, ni la naturaleza de la partícula, ni tampoco la naturaleza del proceso que la hizo estallar en este Big Bang y del proceso que está subsiguiendo. Podemos observar lo que está pasando, pero no podemos entender lo que había antes de este suceso, y en eso es una falla muy grande porque evidentemente no puede explicar el origen. Ahora, ustedes ven la palabra ex nihilo allá arriba. Ex nihilo significa sacado de la nada. El Big Bang parte del ex nihilo, o sea que salió de la nada, y resulta que la crítica mayor que tienen estas personas sobre el cristianismo y su explicación del origen de la vida es que nosotros no podemos sacar nada de la nada, o sea, que de la nada no puede salir algo. Y en cambio la ciencia está diciendo aquí ex nihilo que sí. Entonces es otra de las grandes huecos grandes que tiene esto. Ahora, aquí acabo de explicarlo. Muy bien, y por último, tenemos esta afirmación de Richard Dawkins, como les mencioné, es una persona que ha trabajado ingentemente con varios autores, los llaman los jinetes del apocalipsis del ateísmo, y él dice, la fe es la gran escapatoria. O sea, la fe es una muletilla que nosotros usamos, o una puerta que usamos para escapar, es la gran excusa para tener que evadir la necesidad de pensar y de evaluar la evidencia. Lo interesante de esto es que esta misma evidencia, si nosotros como cristianos somos capaces de manejarla, comprenderla y entender lo que se está cocinando detrás de ella, esa misma evidencia habla en contra de los procesos que ellos defienden. Muy bien. Otro de los argumentos esenciales que se maneja además del Big Bang es la evolución. La evolución no comienza con Darwin. La evolución comienza desde la época de Demóstenes y Sócrates hace 2700 años. O sea que no es una cosa nueva. Y ya se observaba que había similitudes entre los seres sobre la Tierra y que esas similitudes en un momento determinado condujeron a pensar que de pronto una especie podía convertirse en otra especie. Esto que están viendo ustedes aquí pueden encontrarlo en internet y es una de las clásicas argumentos de Wilhelm Haeckel. Haeckel era alemán, trabajó después de Darwin ampliando la teoría de él y él desarrolló este estudio que ustedes están viendo aquí, en donde nos dice que todos los embriones guardan una similitud hasta que en un momento de su desarrollo comienzan a diferenciarse. Y si ustedes lo miran con cuidado, él está diciendo que están relacionados todos los animales vivos en una sola criatura fundamental o original y que eventualmente un mismo embrión podría, como pequeñas modificaciones de ADN, convertirse o en un pollo o en un ser humano. Y eventualmente, hasta lo que se conocía en 1990, eso era relativamente cierto. Fíjense que estamos hablando de principios de siglo y 1990. Pero hoy se ha descubierto, y esto es una cosa que históricamente es increíble, se descubre que en un momento determinado, antes de su muerte, Wilhelm Haeckel escribe y dice, mire, estoy tan triste y tan decepcionado de esto que tengo que confesar algo. Esos embriones que yo dibujé, los manipulé para poder hacer que la teoría darwiniana tuviera piso. ¿Por qué? Porque como científico él no se iba a dar el lujo de decir estábamos equivocados. Pero esto se descubre después de su muerte y les voy a decir, se descubre hacia 1960, a mediados del siglo pasado. Pero si usted hoy ingresa a un libro de biología clásico dentro de lo que estamos manejando en nuestro sistema educativo, se va a encontrar esta misma gráfica, sin ninguna corrección, sin ninguna explicación y sin ninguna modificación. Entonces, fíjense que la evolución presenta una serie de fallas también muy importantes de grandes errores. Por ejemplo, el creer en esto.
Otra cosa que presenta como falla es que la inmensa mayoría de los fósiles, porque ellos nos van a decir, no, es que los fósiles indican, no, la inmensa mayoría de los fósiles contradicen la evolución. Porque inclusive hay un momento en la variación de eras en donde ocurre algo que se ha denominado el estallido cámbrico. ¿Qué significa eso? Dentro de una era, en una porción relativamente corta de unos 20 o 25 millones de años, que eso es muy cortitico para lo que es una era, aparecen una inmensa cantidad de animales nuevos. Eso contradice totalmente la teoría de la evolución, inclusive de la macroevolución, y eso es algo que han venido ocultando y manipulando, porque ellos dicen, no, lo que pasa es que el sedimento no se puso, pero después apareció, y toda la teoría está llena de parches para que esto pueda funcionar. El estallido cámbrico nos muestra que en un periodo sumamente corto para la historia del universo, aparecieron miles, cientos de miles de especies diferenciadas entre sí, y eso contradice totalmente la evolución como tal. Ahora, cuando nos hablan de que en el ser humano hay un eslabón perdido entre los primates y nosotros, en realidad están hablando de un periodo de varios cientos de millones de años de diferencia entre lo que están encontrando. Quiere decir que si yo descubro algo que estaba hace 60 millones de años y descubro algo que estaba hace 50 millones de años, hay 10 millones de años en que algo debería aparecer de evidencia entre el uno y el otro. Porque si la evolución es cierta, todos los cambios fueron paulatinos y debieron quedar rastros por toda la Tierra. No hay rastros por toda la Tierra. No es un eslabón perdido. Son millones y millones de eslabones que no aparecen y que lo único que nos dicen es algún día van a aparecer. Pero realmente en este momento la teoría de la evolución, desde el punto de vista de la bioquímica, del ADN, de la cosmología inclusive, sigue siendo y aceptándose como si fuera una verdad, y son muy agresivos cuando uno cuestiona esa verdad que ellos plantean. Entonces, en realidad, no hay ninguna prueba de generación de nuevas especies. Hay cambios dentro de una misma especie. Hay peces que desarrollan otras características, bacterias que desarrollan otras características. Incluso lo podemos manipular. Pero no hay ninguna prueba de que un perro y un gato hayan salido de un origen común. Muy bien, entonces esto nos pone en este punto. Dice Hebreos 11:1, dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esta es una definición bíblica. Pero si yo le aplico esta definición a lo que la ciencia necesita para que yo crea, yo, Eber Reyes, crea que la evolución efectivamente es un hecho, se necesita más fe para creer esa evolución que para creer en la Biblia. Y esto ofende mucho a las personas que están metidas en su desarrollo científico, porque ellos dicen que no, que la fe es algo relacionado con un ser superior. No, fe es simple y sencillamente un sistema de creencias, y si hablamos de esta fe ciega, entre comillas, los científicos han tapado sus ojos y tienen una fe ciega en lo que están haciendo. ¿Por qué se sostiene esto? Porque hay millones de dólares circulando para que esto se sostenga, y ustedes verán que la OEA, la ONU, toda esta serie de entidades que obviamente están gobernadas son parte de este mundo, como lo plantea la Biblia, están empeñadas en que la fe no prospere, y por eso se invierte en ese sentido. Ok. Muy bien, entonces una de las cosas que dice la ciencia es, algún día la ciencia nos dará todas las respuestas. Algún día llegará el adelanto científico que nos va a permitir ver y comprobar que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Qué es eso? Fe. Fe, porque hoy no vemos nada de esto. Lo segundo, dice que la fe, la ciencia, por ejemplo, no puede explicar elementos inmateriales, como por ejemplo el pensamiento. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, les digo, ¿dónde está radicado el pensamiento? La gente me dice, en el cerebro. Muy bien, entonces, ¿cómo explicamos que una persona que haya pasado por una experiencia de muerte recuerde, piense y razone cuando su cerebro está muerto? Entonces, evidentemente, la ciencia no ha podido explicar el pensamiento, no ha podido explicar la belleza, no ha podido explicar la bondad. Quieren aplicarlo a procesos de desarrollo evolucionista, pero no cabe dentro de esto. Ok, aquí está ni la bondad ni la belleza. Y por último, no puede explicar la moral.
¿Qué es lo que a nosotros nos hace pensar o sentir que hay un bueno y un malo? Hay algo positivo o algo negativo. Y finalmente, igual que el Big Bang, no puede ir más allá digámoslo así, de la criatura fundamental que ellos alegan, y tampoco pueden ir más allá después de la muerte. O sea, hay dos espacios enormes donde la ciencia no ha podido avanzar ni explicar absolutamente nada. Ok, muy bien. Ahora, así como existen argumentos dentro de la ciencia como tal, estructurados, manejados, protegidos y divulgados, existen unos argumentos de esto que hemos dado en llamar la fe pensante. Es decir, esa fe que piensa es la que Ravi Zacharias nos hablaba a través de su página, que decía: yo trabajo para que el pensante pueda creer y para que el creyente pueda pensar. Nosotros no somos seres que nos han traído con la nariz a la creencia de Jesucristo. Somos gente que hemos tenido una formación, somos gente que tenemos una experiencia, una capacidad de raciocinio, y mediante esa fe, mediante esa capacidad de raciocinio y todo lo demás, terminamos abrazando una fe. Y una de las cosas que nos dicen es que ustedes creen en cuentos de hadas. Y tenemos muchas maneras de manejar esto, como una pregunta sencilla, y es: ¿cuántos de ustedes, después de que crecieron y pasaron su adolescencia, creyeron en cuentos de hadas? Y realmente, cuando uno comienza a ver, la fe cristiana tiene unos fundamentos muy importantes, pero atención con esto, y me da pena decirlo tan fuerte, pero muchos cristianos nos despreocupamos de explorar en profundidad lo que hay detrás de nuestras creencias y lo que sustenta filosófica y científicamente lo que pensamos. Entonces, esta es una invitación a reaccionar frente a esta situación. Muy bien, vamos a ver un video que nos va a ayudar a ver uno de los argumentos más interesantes que hay en términos de la posibilidad de la existencia de Dios. ¿Ok? ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito.
Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Muy bien. Lo dejé correr hasta el final para que ustedes pudieran ver también los créditos de esta presentación. ¿Qué tiene de importante esto y por qué apelamos a esta herramienta del video? Porque ustedes van a ver que existen muchas posibilidades, discúlpenme, existen muchas posibilidades de que ustedes tengan acceso a material e información que les va a ayudar a trabajar con sus hijos desde el punto de vista filosófico. Esto que están viendo está desarrollado por uno de los mayores apologetas que existe hoy día, que es el doctor William Craig, y apoyado por eminencias científicas, incluyendo al doctor Francis Collins, quien fue que hizo el desarrollo del proyecto Genoma, que leyó finalmente toda la teoría del ADN humano. Entonces, muy importante ver que existe un argumento cosmológico, y el resumen sería, todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Para este universo debería ser trascendente, atemporal, inmaterial, no causada, o sea, la causa no debe ser causada y muy poderosa. Y ellos hacen el símil con Dios. Ahora, la pregunta que podría sobrevenir a esto, bueno, supongamos que sí es un origen que podamos decir superior, divino. ¿Por qué tiene que ser el Dios de los cristianos? Es una pregunta que vamos a dejar allí para que nosotros comencemos a trabajarla hacia adelante. Muy bien. Ahora, así como existe un argumento cosmológico, existe un argumento moral. El ser humano, toda su existencia ha tenido un concepto moral que distingue lo que es correcto o incorrecto, lo que es el bien y el mal. Y el argumento moral, ahí lo que ustedes están viendo, también es un video que presenta, que de la misma manera en 5 minutos, un argumento bien estructurado desde lo filosófico y nos dice, para concluir, que sin un legislador universal, toda ley es subjetiva. Y ahí va a explicar qué es subjetividad, qué es objetividad y qué es moral. Y la pregunta que plantea es, ¿qué moral puede imperar si no hay un Dios? Y yo quiero hacer tal vez algo que es muy doloroso, pero si no existe un legislador universal, entonces todos estamos sujetos a una interpretación del bien y del mal como cada uno quiera. Y si esto es así, y la ley es flexible y la ley es relativa, ¿por qué vamos a castigar a un violador de niños si él, al final de cuentas, lo único que está haciendo es poner en marcha esa selección natural en donde el más fuerte puede acabar con el más débil y sobrevivir? Entonces, el argumento moral es muy importante, es muy poderoso. Todos tenemos el sentido, todas las culturas tenemos el sentido de la moralidad. Y cuando desaparece ese legislador universal que nosotros llamamos Dios, evidentemente se queda sin piso el argumento de que deberíamos tener una moralidad que nos cobije a todos.
De hecho, voy a llamar la atención sobre dos palabras que se derivan de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y nos habla de un Dios trascendente y un Dios inmanente. Inmanente significa que todo lo que existe expresa en alguna manera a Dios, pero no es Dios, como nos han querido hacer creer también en algunas corrientes religiosas. Entonces, Dios es inmanente, se expresa a través de todo lo que existe porque nosotros percibimos eso. Y adicionalmente a eso, Dios es trascendente. ¿Qué significa? Que si este universo desapareciera por completo, Dios seguiría subsistiendo. Entonces, como subsistió antes de nuestra propia creación. Muy bien, un tercer argumento es un argumento, este sí es completamente científico, lo vamos a ver con más detalle en la próxima sesión, y nos habla de que hay 17 variables cosmológicas, entre ellas la variable de la gravedad, la variable cosmológica, la variable, bueno, hay una cantidad de variables que no voy a extenderme mucho, pero fíjense en lo siguiente, un pequeño cambio en la gravedad, más allá del 120avo decimal de esa ley de gravedad, de esa constante gravedad, si hubiese un cambio en la gravedad de más allá del 120 milésimo, este universo no estaría en capacidad de sostenerse y, por supuesto, de sostener la vida. Entonces, este ajuste fino, esta cantidad de cosas que están perfectamente hechas para que subsista la vida, nos demuestra que mucho más allá del azar tiene que haber un diseño. Y si hay un diseño, debe existir un diseñador. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Creo que cumplimos con el tiempo exacto. Sí, perfecto. Entonces, yo solamente quisiera decirles que nosotros, como cristianos, tenemos el deber y la capacidad y tenemos las herramientas, para poder comenzar a conversar con nuestros hijos con unos argumentos muy sólidos, entendiendo que lo que ellos van a ver en la escuela contradice plenamente lo que van a ver en su casa. Entonces, necesitamos prepararnos. Me voy a 1 de Pedro 3:15, donde nos dice, mire que estén siempre preparados para dar razón de la esperanza o fe que hay en ustedes.